limpiarme. Entonces hoy usted le puede decir a Dios, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Les invito a que se pongan de pie para que leamos la escritura y para que a su misma vez oremos todos juntos, oren a mi favor, rogándole a Dios en su misericordia, en su fidelidad, que me esté usando poderosamente para la gloria de su nombre y que su palabra sea la que transforme los corazones, porque solamente Dios puede transformar los corazones. Entonces vamos a leer la palabra del Señor, Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero. Se limpió. y después de 3 horas, No, al instante. y al instante, ¿qué es al instante? Ya. Y al instante su lepra desapareció. Oremos. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, reconociendo tu grandeza, tu poderío. Tú eres nuestro Dios, eres Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y aún debajo de la tierra, y nadie hay como tú. Te ruego en tu gran amor y misericordia que tengas compasión de los amigos, de los hermanos, que me uses poderosamente para tu gloria. Dame sabiduría, dame inteligencia, dame conocimiento, poder, autoridad, mucha unción, Señor, que a mi mente lleguen versículos los cuales son necesarios para el día de hoy. Obra, Señor, en todos los presentes, en los corazones, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu unción nos llene, Rey de justicia. Te lo ruego, Padre celestial, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Venga la mayoría de sentarse, por favor. ¿Se me escucha bien o tomo el micrófono? ¿Cómo se oye mejor así con el micrófono? Tranquilo, pastor, habla fuerte. ¿Se me entiende bien así? ¿Sin micrófono? Perfecto. Si quieres, puedes limpiarme. Lo que acabamos de leer en el Evangelio de Mateo es fundamental para entender la necesidad de la limpieza del corazón del hombre más allá de la pureza externa. En este capítulo que acabamos de leer, o en estos versículos del capítulo 8 que acabamos de leer, si usted sigue leyendo va a ver una serie de milagros, En esta ocasión vemos como Jesús sana a un leproso al instante. Posteriormente, más adelante, vemos que aparece un centurión. Un centurión era el jefe de una centuria en el ejército romano, y estos se dedicaban a tener la autoridad sobre aproximadamente unos 100 soldados romanos. Eran hombres importantes y de realce, pero ese hombre importante y reconocido dentro del ejército romano se le aparece a Jesús y le dice que su siervo se encuentra muy enfermo y en la cama. Entonces Jesús le dice: tranquilo, no se preocupe, que ya mismo voy para su casa. Este hombre le dice: no, por favor, no hagas esto, no soy digno de que entres a mi casa. En aquel tiempo, para los judíos era aberrante que un gentil entrara a la casa de un judío, y a Jesús no le importaba. Sin embargo, él entendió la cultura que ellos tenían y tuvo una fe muy hermosa que sorprendió a Jesús humanamente hablando. Entonces el centurión le dijo: tranquilo, yo soy un hombre de autoridad, y cuando le digo a este, ve allí, ese va, y cuando le digo al otro, ve allí, el otro también va. Entonces yo sé que si tú das la orden, mi siervo será sano. Entonces Jesús dice: aún en Israel he hallado tanta fe. Si queremos ver las cosas, tenemos que entender a quienes que seguimos, a quienes que le oramos, a quienes que le alabamos. Jesús no es un hombre que tiene un poco de poder, de autoridad, no es un simple rey, no es el jefe de un ejército. Jesús es el Señor de los señores, es el Rey de los reyes, es el Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Él tiene todo el poder, o más bien, Él es el poder, porque de Él se desprenden todos los poderes existentes. Él es la esencia del poder, Él es la esencia de la sabiduría, Él es la esencia del amor, Él es la esencia del conocimiento. No estamos hablando con cualquiera, estamos hablando con aquel que todo lo puede. ¿Habrá algo pequeño o habrá algo grande para Dios? ¿Acaso Él no dijo y fue hecho? Él mandó y existió. A su palabra tiembla la tierra. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen.
y tiemblan. Él está sentado sobre todo principado, poder y potencia, y tiene un nombre que es sobre todo nombre, y ante este nombre ha de doblegarse toda rodilla de los que están en los cielos, abajo en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor. Aquí reunidos no estamos adorando a alguien fuerte, no estamos adorando a alguien normalito o a alguien que tiene autoridad. Aquí se viene a adorar al Creador de los cielos y de la tierra, porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Fue Jesús quien nos creó, fue Dios quien nos hizo. Nosotros dependemos de Él aún para respirar. Hoy cuando te levantaste, sea que tuvieras sueño o no tuvieras sueño, hoy que te levantaste porque Él así lo permitió. Pues en su mano está la vida y está la muerte. Tiene potestad aún sobre la muerte. Él mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, dígame bien, porque vamos a hablar de creer, porque hoy usted le dice a Jesús: si quieres puedes limpiarme, pero este hombre que le dice eso es porque estaba convencido que él podía hacerlo. Y yo no sé si alguien aquí hoy está convencido de lo que Dios puede hacer, porque hermano, cuando uno está convencido de lo que Dios puede hacer, hermano, lo que es imposible para el hombre se hace posible, porque Dios todo lo puede. Por eso si usted le va a decir hoy: si quieres puedes limpiarme, es porque hay un convencimiento interno muy violento, que está completamente seguro que Dios hoy puede hacer un milagro en su vida. Porque no estamos hablando con cualquiera. Y vemos una serie de milagros en la que Jesús dice: bueno, sea hecho conforme a tu fe. Y al instante el siervo fue sano. Estamos viendo milagros instantáneos. No estamos viendo que Dios le da purgantes a las personas, ¿cierto? Que nos mandan purgantes, tranquilo, que poco a poco Dios ahí ya mándele ese jarabe, que ahí su siervo va a ir sanando. Jesús no es un curandero como los curanderos que nos proponen por allá afuera. Jesús no es un psicólogo ni es un psiquiatra. Jesús es el Dios todopoderoso. Mira, tu mente Él la hizo, tu corazón Él lo hizo. El salmista David en el Salmo 139 dice: mi embrión vieron tus ojos, y tú me formaste en el vientre de mi madre. Ni siquiera está la palabra en mi boca, y oh Jehová, tú la conoces toda. Aún lo que no has dicho, Él ya lo sabe y lo conoce, lo entiende. Las profundidades de tu corazón, donde tú no puedes entrar, es decir, ni tú mismo te conoces del todo, y aún lo que tú no sabes de ti mismo, Dios ya lo sabe. Por eso algunas personas se pellizcan y dicen: ¿cómo Dios pudo poner la mirada en mí? ¿Cómo Dios hizo esto conmigo? ¿Cómo Él tuvo compasión de mí? Porque Él me prestó atención. Porque Dios está viendo algo en tu corazón que ni siquiera tú puedes ver de ti mismo. No pienses que eres una casualidad del destino. Dios no tiene plan B. Aunque la gente te desprecie, aunque para la gente seas un simple leproso, que no tiene valor en la sociedad y que tiene que estar apartado de la sociedad, para Dios tiene un valor tan grande que cuando le dice el leproso a Jesús: si quieres puedes limpiarme, Jesús no le dice: bueno, ahí estamos hablando. No es como el pastor que le dice: tengo la agenda un poco ocupada, ya vemos si el martes o el miércoles te damos o el jueves, porque hoy tengo que hacer esto. No, Jesús dice: quiero ser limpio, quiero. El deseo que tú tienes de ser sanado también lo tiene Jesús. Pero alguien habrá aquí que tenga la fe como para poder ser sano. Habrá alguien aquí que le crea a Dios. Habrá alguien aquí que diga: sí, Señor, tú puedes hacerlo. Habrá alguien aquí que diga: estoy cansado de esta lepra, de este pecado, estoy cansado de mí mismo. A mí me ha tocado llorarle al Señor y decirle: estoy harto de mí. Y mira, cuando muere Lázaro, o cuando va a morir Lázaro, a Jesús le envían un mensaje. Y a Jesús le dicen: el que tú amas está enfermo. A mí me ha tocado llorarle a Jesús y decirle: el que tú amas está enfermo. Pero si tú quieres, puedes limpiarme, porque estoy enfermo. Y tal vez algunos aquí ya ni enfermos están, algunos se sienten muertos y que ya no tienen posibilidad. Y de hecho el mundo entero cree que ya no tienes posibilidad. Pero déjeme decirle que Lázaro estaba 4 días de muerto, y aquel que ya olía mal, Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto y oliendo podrido lo levantó de entre los muertos. Si a ti ya te pusieron la lápida, porque déjeme decirle algo, no le ponga la lápida a nadie, pero si usted ya se atrevió a ponérsela a alguien, o si alguien se puso una lápida y decir: yo ya no tengo remedio, déjeme decirle que Jesús se puede hoy meter hasta la misma tumba de tu corazón, y ese corazón lleno de piedra le puede dar un corazón de carne y hacer un milagro hoy mismo, no mañana. Hoy mismo Dios puede hacer un milagro, hoy mismo. Así que el siervo fue sano al instante. Y luego vemos que la suegra
muerte casi. ¿Y Jesús qué hace? La toca. Se sanó tanto, hermano, y al instante que dice que ella se levantó y le servía. Eso no fue progresivo, que bueno, que poco a poco. No, ella se levantó cuando Jesús la tocó. Hoy Jesús puede tocar a alguien y levantarlo de esa muerte espiritual en la que está. Lo que necesitas es que me creas. Porque al instante la suegra de Pedro se levantó y le servía. Y luego, si seguimos leyendo, vemos que Jesús está en una barca durmiendo y se levanta una gran tempestad, tanto que las olas cubrían la barca. Y los apóstoles tenían miedo. Y Jesús, ¿qué les dice? Hombres de poca fe. El reproche de Jesús es: vean todo lo que ustedes han visto hasta el momento y aún así no creen. ¿Qué necesitas ver? Porque el pueblo de Israel vio como el mar rojo se abría. El pueblo de Israel vio como descendía maná del cielo. El pueblo de Israel vio como la peña vertía agua. El pueblo de Israel vio como las aguas amargas, llamadas Mara por la amargura que tenían, se tornaron en dulce. El pueblo de Israel vio como descendían codornices cuando ellos pedían carne porque estaban hartos del maná, porque eran unos desagradecidos. Ellos vieron absolutamente cómo su ropa crecía juntamente con ellos. Ellos vieron los milagros y las proezas. Sin embargo, no creyeron y por ende quedaron postrados en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida, habiendo visto tanta gloria, viendo todos los días la columna de nube y la columna de fuego que los guiaba. ¿Qué necesitas ver tú todavía para creerle a Dios? Ya no se trata de Dios, se trata de tu corazón. Se trata de la fe. Se trata de entender. Se trata de comprender que lo que es imposible para ti, porque eres débil en cuanto a tu carne, es totalmente posible para el Espíritu Santo, que puede sanar tu vida y puede limpiarte. Y déjeme decirle que si hoy quieres ser limpio, Jesús te está diciendo: quiero limpiarte. No es que te esté poniendo en un compromiso porque quiero probarte, lo que quiero es limpiarte. Y si sigues leyendo la historia, resulta ser que luego Jesús se encuentra con unos endemoniados gadarenos. Los endemoniados gadarenos no tenían esperanza. Uno de ellos era más fuerte que el otro y este vivía en los sepulcros, en los cementerios. Le ponían unas esposas y las rompían como si fuera nada. Además de eso, vivía desnudo, no tenía ningún tipo de esperanza. Pero alguien llegó a las playas de Gadaria, Jesús. Y cuando Jesús llega, el endemoniado, que se le creía que tenía una legión, que son aproximadamente unos 6,000 hombres, dice que él se postró y los demonios le dijeron a Jesús: Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de ti? No importa si hoy hay un demonio aquí. No sería muy inteligente si se mete aquí, pero aquí está el poder de Dios. Amén. Pero si hay alguien batallando con oposiciones maléficas, las reprendemos en el nombre de Jesús ahora mismo. Y se tienen que ir, porque es que no hay nada, hermano, comprenda. No hay nada que impida el poder de Dios. No hay nada que le pueda hacer frente a Jesús. ¿Me explico? No hay enfermedades, no hay demonio, no hay fuerza extraña, no está ni el diablo, no es que aquí en Basauri gobierna un demonio de alto rango. No se trata de eso. Jesús está sentado sobre todo principado, poder y potencia. Y déjeme decirle, por si usted no lo sabe, aún el mismo diablo algún día va a tener que doblarse y decir: Jesús es el Señor. Porque todos confesarán y todos se inclinarán. El ateo, el agnóstico, el panteísta, el que dice que cree y el que no cree, el verdadero cristiano y el que aparenta cristianismo. Todos, hermano. Si usted hoy no lo hace, si hoy usted no se arrodilla, si hoy usted no le cree, si hoy usted no lo busca, tranquilo, no se preocupe, porque ante él ha de doblarse toda rodilla. Toda rodilla. El que hoy blasfema, el que hoy insulta, el que hoy reniega, el que no cree en él, algún día tendrá que doblar sus rodillas y decir: verdaderamente Jesús es el Señor. Y cuando las tempestades empiezan a cubrir la barca, Jesús se pone en pie y ordena al mar, al viento, que se calme. Y al instante, ¿qué se hizo? Grande bonanza. ¿Quién es este hombre? Le dio más miedo a los apóstoles que aún los mares y las tempestades. ¿Quién es este? Pues este es el que puede sanarte a ti. Este es el que puede limpiarte a ti. Este es el que puede transformar tu vida. Y los demonios gadarenos
decidieron irse a un hato de cerdos, se fue por un despeñadero, ustedes ya conocen la historia. Pero el caso es que este hombre que estaba profundamente endemoniado, luego la Biblia nos dice que lo vieron a los pies de Jesús, sentado, vestido y en su juicio cabal. Un hombre que estaba loco, un hombre que estaba desnudo, ahora estaba a los pies de Jesús, vestido, coherente, en su juicio cabal. Eso es lo que hace Jesús. Por eso la Biblia dice que Él puede tomar lo vil y lo menospreciado. Él puede tomar a lo que es débil para hacerlo fuerte. Él puede tomar a lo necio para hacerlo sabio. Pero nos vamos a enfocar también en la situación, porque seguimos leyendo y vemos a un paralítico. Hoy aquí, por eso les invitaba a todos a que tuviéramos una unión, porque en el siguiente episodio vemos la narrativa de un paralítico que no puede entrar a Jesús, no puede llegar a Jesús. ¿Por qué no? Porque la casa está llena de gente. ¿Y qué es lo que hacen sus amigos? Abren el techo. Esos son la clase de amigos que usted tiene que tener. No que lo alejen de Jesús, sino que lo lleven a Jesús. Abren el techo y por unas cuerdas hacen que descienda el paralítico. Jesús, al ver la fe de ellos, eso dice la Biblia, al ver la fe de ellos, ¿qué les dijo? Sus pecados. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Fíjate, si hubiera alguien aquí con una discapacidad, que Dios lo puede hacer. Y Dios lo sana, y todos ayudamos, ¿cierto? Nos da una euforia, una alegría. ¡Wow! Lo que acaba de hacer Dios, ¿cierto? Que es espeluznante, porque lo hemos visto cuando Dios ha sanado a un paralítico, cuando Dios ha levantado a alguien que está ahí en el lecho de su muerte, la gente se emociona y es muy lindo, ¿ok? Pero a veces ignoramos la obra. Por ejemplo, lo que va a ocurrir el día 29 con el favor de Dios, que una persona entre al cuerpo de Cristo, que sea salva, que sean perdonados sus pecados, es el más grande de los milagros y a veces no lo valoramos tanto. ¡Ay, sí, qué evento tan bonito! Pero hoy Dios puede perdonarte, hoy Dios puede lavarte, hoy Dios puede limpiarte. Quizás lo demás no lo pueden ver, pero ver eso es lo más grandioso que existe, es el milagro más espectacular que pueda existir. Que las personas sean perdonadas. Entonces Jesús, al ver que ellos tenían fe, ¿qué les dice? Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y los demás, en cierta medida con razón, dice: ¿quién se cree este? Habla blasfemias. Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, ¿qué hace Jesús? Luego levanta al paralítico y lo sana. ¿Y eso cuándo ocurre? Tanto el perdón de pecados como cuando lo levanta, al instante. Jesús sana al instante. ¿Pero a quiénes? A los que le creen. Entonces nos vamos a enfocar en la sanación del leproso. Y vamos a entender el punto número 1, que la lepra era una enfermedad dolorosa, repugnante e inmunda. La lepra, o el significado de la palabra lepra, significa escamas, porque la enfermedad atacaba la piel y la carne de la víctima, dejando escamas sobre las llagas. Fíjese del dolor, dejaba escamas sobre las llagas. En estado avanzado, la carne viva estaba expuesta y desprendía pus. A veces a los leprosos se le caían las orejas, se le caía la nariz, los dedos de las manos y aún los dedos de los pies. Se le conocía como la enfermedad blanca, pues el cabello y la piel se volvían blancos en la zona afectada. No había cura conocida. Solamente de vez en cuando, por la misericordia de Dios, algunos leprosos eran sanados. Y por eso tenían que ir a donde el sumo sacerdote para que él fuera quien dictaminara si podían incorporarse al pueblo. ¿Por qué incorporarse? Porque quienes padecían lepra tenían que estar fuera del pueblo, aislados, porque eran considerados inmundos. Cada vez que un leproso se acercaba al pueblo, tenía que gritar y decir: inmundo, inmundo. Ellos mismos tenían que identificarse como inmundos delante del pueblo para que nadie se les acercara. Según la ley de Moisés, aquel que tocara un leproso quedaba ceremonialmente inmundo y tenía que purificarse. Es decir, era la escoria. La lepra era simbolismo del pecado y su efecto espiritual en el hombre. Entonces entendemos que eran personas que tenían no solo dolor físico, sino dolor espiritual. Eran la escoria. Eran lo más aborrecible dentro de la sociedad. Nadie, si alguien los veía, no solamente les daba asco, sino miedo. El miedo de que se les pudiera contagiar la lepra y el miedo de quedar ceremonialmente inmundos al ser tocados por ellos. Imagínate cargar a cuestas con un dolor profundo. Imagínate sentirte repugnante
y sentirte inmundo. Y yo no sé, a mí me ha ocurrido, pero no sé si usted en una ocasión se ha sentido de esa manera. Ante la sociedad usted no es valorado, usted se siente triste, siente un profundo dolor en su corazón, se siente inmundo. Y el salmista en una ocasión no tiene paz a causa del dolor. ¿Cuántos en alguna ocasión hemos sentido que se nos ha ido la paz por causa de un dolor interno que está haciendo mella dentro de nosotros y nos hace sentir repugnantes? El salmista dice lo siguiente: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han agravado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y aún mi suspiro no te es oculto. ¿Cuántas ocasiones usted ha hecho esto? Usted no dice nada, ¿cierto? Cuando usted hace así, el salmista aquí está diciendo: ni siquiera mi suspiro te es oculto, porque a veces no decimos nada, pero suspiramos, ¿cierto? Y aún ese suspiro en el cual no hay palabras son entendidas por Dios como gritos y gemidos que salen desde el alma, de personas que se sienten tristes, que sienten un dolor. El salmista dice lo siguiente: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Imagínate tener como comida tus lágrimas, la tristeza, el dolor, el llanto, que ya no comes, sino que tus lágrimas son el banquete de todos los días. Y para colmo le dicen al salmista todos los días: ¿dónde está tu Dios? Hay personas que han venido aquí llorando por una situación y que me dicen: pastor, ¿hasta cuándo? Y lloran y lloran. Y a su alrededor tienen personas perversas que en vez de animarlas le dicen: ah, no, es que tu Dios es muy bueno. ¿Por qué tu Dios permite que te pase esto? ¿Por qué tu Dios permite que te ocurra esto? ¿Por qué tu Dios, que es tan bueno y bondadoso, ha permitido todo este dolor y toda esta tristeza? Y el salmista dice: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían: ¿dónde está tu Dios? Como una lepra dentro del alma, como un dolor imponente. Job desea su muerte a causa del sufrimiento y dice: y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Job en un momento decía: ah, ojalá me estrangularan, ojalá me mataran y me quitaran la vida, porque deseo la muerte más que la vida por el dolor que tengo en el alma. Eso lo dijo un hombre justo. Pero a pesar del dolor, a pesar de las tristezas, un día Job se levanta, rasga su manto, rasura su cabeza, se postra en tierra y adora y dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Dios. Por encima del dolor, la tristeza y el padecimiento, tiene que haber fe para haber sanación. Tiene que haber confianza para que haya liberación. Tiene que haber esperanza aún en medio del dolor. El apóstol Pablo dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interno, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Como le decía anteriormente, el significado de lepra era escama, porque la enfermedad atacaba la piel y la carne de la víctima, dejando escamas sobre las llagas, y en caso avanzado la carne quedaba expuesta y desprendía pus. ¿Alguna vez usted ha sentido dolor sobre el dolor? Dolor sobre el dolor. Eso fue lo que le ocurre a Job. A Job le traen una mala noticia y no han finalizado de comentarle la mala noticia cuando viene otra mala noticia. Y a veces la situación es como que parece que va difícil o está difícil y se pone cada vez más complicada.
Y para colmo, Job no solamente ha perdido todo, ha perdido sus hijos, ha perdido su economía, ha perdido sus propiedades, ahora tiene una sarna en todo el cuerpo. Es decir, ahora ha sido atacada su salud. ¿Qué le queda a Job humanamente hablando? Su mujer. ¿Y cuáles son los ánimos de su mujer? Maldice tu Dios y muérete. ¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Sus amigos lo condenan, porque para aquel entonces se tenía como conocimiento que todo aquel que le venían desgracias era porque había hecho desgracias. Sin embargo, ¿cómo empieza el libro de Job? Hubo en tierra de Uz un varón justo llamado Job, hombre temeroso de Dios y apartado del mal, ¿cierto? Pero los amigos intuían que Job estaba viviendo esos momentos adversos porque había sido perverso. A mí me han llegado a veces a decir, pastor, si esa persona está pasando por eso es que algo malo hizo. Tenga mucho cuidado cómo habla y cómo se expresa. Usted no sabe las razones por las cuales Dios permite tantas cosas. Pero algo sí está claro, independientemente de lo que ocurra y de lo que pase, Job nunca perdió la esperanza, aunque no entendía y en su desconocimiento decía, como algunas veces usted ha querido decir, ¿quién me diera a mí de ir a encontrar la silla de Dios? ¿Usted se imagina? Job buscaba y decía, ¿dónde está el trono de Dios? ¿Dónde está su silla? ¿Dónde está él sentado? Porque voy a ir allí y me voy a presentar y voy a ir delante de su trono y le voy a decir, ¿por qué? ¿Cuántas veces tú has ido o has querido ir hasta el trono de Dios y te arrodillas entre lágrimas y tienes el atrevimiento, la altanería de decirle, ¿por qué? ¿Por qué me permites eso? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué mal soy yo? ¿Cuánta maldad hay en mi corazón para que me humilles así? Y Job dice, el Todopoderoso me ha humillado. ¿Hasta cuándo te vas a burlar de mí? No es suficiente. Y Job empieza a decirle, al que estuvo desnudo lo vestí, al que necesitó tener un abrigo y una cobija, lo tuve en mi casa y en mi habitación. Al que tuvo hambre le di de comer. ¿Qué fue lo que yo hice? Dolor sobre el dolor. ¿En qué ayudaste al que no tiene poder?, le dicen sus amigos. Y Job les ayudó y Job los amparó. Sin embargo, Job declara lo siguiente: todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Wow. Mientras tenía todo, tenía íntimos amigos. Pero dice, todos mis amigos que me aborrecieron y los que yo amaba. Le digo una cosa es que a ti te aborrezca o no te quiera alguien que tú de pronto no amas. Pero cuando las personas que amamos nos dejan de lado, duele, ¿no? ¿Sí o no? ¿O solamente me duele a mí? Y Job dice, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aún de mi carne os hacíais? Dolor sobre el dolor. Todo va de mal en peor. Y para hacer referencia a que todo va de mal en peor, vamos a seguir estas historias y vamos a continuar. Y es que en medio de estas historias se entresala una historia muy interesante. Y es la historia de una mujer que padecía flujo de sangre. ¿Por cuánto tiempo? 12 años. Había gastado todo lo que tenía en médicos, en curanderos. Hay personas que yo he conocido y que me han dicho, no, fui al curandero tal, fui donde el brujo tal para que me hiciera, y a veces hasta me han dado ganas de llorar o hasta rabiecita me han dado. No, y fuimos y por allá me colocaron unas ramas y me extendieron. No saben qué hacer con su vida. No hay manera, no hay forma. No hay plata, no hay brujo que les sane. Porque déjeme decirle que el diablo es un imitador y un engañador. Nada más que eso. Quien tiene aquí el poder verdaderamente es Cristo Jesús. Y resulta ser que esta mujer que padecía flujo de sangre por 12 años y había gastado
y ninguno pudo curarla. Se acercó por detrás y pensó y dijo: si tan solo tocara el borde de su manto, seré salvo. Y la Biblia dice que se fue por detrás y tocó el borde de su manto, del manto de Jesús. Y después de 3 horas, ¿no? Se sanó. ¿Cuándo? Eso dice mi Biblia. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Déjame decirle que al igual que los leprosos, las mujeres que tenían el periodo y ella que sufría o padecía del flujo de sangre, las mujeres cuando tenían el periodo o sufrían del flujo de sangre eran ceremonialmente inmundas. Es decir, si una mujer con flujo de sangre se sentaba aquí, inmediatamente nadie podía tocar esa silla, nadie podía sentar, porque si alguien se sentaba quedaba inmundo. Eso según la ley de Moisés. Mucho menos podía tener relaciones sexuales, es decir, no podía tener esposo porque lleva 12 años que inmunda, nadie la podía tocar. Quiere decir que estaba completamente sola, mucho menos podía entrar a los lugares religiosos. Es más, ella bajo ninguna circunstancia podía estar donde estaba, pero ella, a pesar de todo, fue, aunque ella no podía estar porque la multitud apretaba a Jesús. ¿Usted cree que si alguien se llega a dar cuenta que esa mujer tiene flujo de sangre, le permitían estar ahí? La hubieran tratado como una leprosa. Pero esa mujer ya no tenía más que hacer. Y yo no sé si usted se siente hoy en ese momento de su vida que usted dice: ya no hay más que hacer. Me voy a morir. Esa mujer se iba a morir. Y ella sabía que no podía estar ahí. Sabía que no debía estar ahí. Y mucho menos tocar al maestro. Esto es muy interesante, ¿sabes? Porque si esa mujer me hubiera tocado a mí, yo quedo inmundo. Pero cuando Jesús toca la inmundicia, en vez de contaminarse, la limpia. ¿Ves qué interesante? Si alguien toca a un leproso, ceremonialmente queda inmundo. Pero Jesús toca a un leproso y no se contamina, lo limpia. Porque la lepra y ese flujo de sangre representa el pecado. El pecador con el pecador se contamina, pero cuando Jesucristo aparece, borra el pecado, limpia y purifica. Cuando esta mujer toca a Jesús y al darse cuenta que al instante el flujo de sangre se detiene, a Jesús lo apretaba la gente, pero Jesús hace una pregunta: ¿quién me ha tocado? Entonces por ahí aparece Pedro. Qué raro, Pedro. ¿Cómo así? La gente te está apretando y tú dices: ¿quién me ha tocado? Y en un momentico, alguien me ha tocado. Porque virtud, poder ha salido de mí. La gente le apretaba y podían ser sanos también y podían ser limpios. Pero ¿por qué fue limpia esa mujer que ni siquiera debía estar ahí? Porque le creyó. Ella lo dijo. Antes de tocar, dijo: sí, solamente. No era el manto, fue la fe. El manto no tenía poder en sí mismo. El poder no salió del manto para que usted ande con cositas, con muñecos. No, el poder no salió del manto. El poder, la virtud salió de Jesús. Poder ha salido de mí, se ha desprendido de mí, dice Jesús. Y la mujer quedó sana. Maestro, la multitud te aprieta, dice Pedro, y tú dices: ¿quién te ha tocado? Pero Jesús le dijo: no, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que el poder ha salido de mí. No es lo mismo venir a Jesús que tocar el corazón de Jesús con fe. El que toca el corazón de Jesús con fe, es imposible que Jesús no actúe. Por eso la pregunta del sermón es: si quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta de Jesús es sencilla: si quiero, sé limpio. Pero necesitas creerle a Dios para tú poder ser limpio. Vamos a darnos cuenta que la enfermedad de la lepra se conocía como la enfermedad blanca. ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué se conocía como la enfermedad blanca? Porque el cabello y la piel afectada se volvían blancas. Y vamos a darnos cuenta de otro episodio. La muerte viene en camino y aparentemente no hay remedio. ¿Usted recuerda el momento en el que en una ocasión una mujer viuda está llevando a enterrar a su hijo? Lo está llevando a enterrar, ¿no es cierto? Eso es muy triste porque, a diferencia de hoy, las mujeres en esa sociedad no tenían la oportunidad de trabajar.
Entonces ellas dependían exclusivamente del hombre. En el momento de que el hombre moría, ellas quedaban desamparadas. Y entonces, regularmente, si tenían un hijo, el hijo se hacía cargo de ellas. Pero prestemos atención a este episodio. Ella es viuda, ha muerto su marido, y ahora ¿quién está enterrando? Lo que en aquella sociedad significaba que lo más probable es que ella muriera porque absolutamente nadie se iba a hacer cargo de ella. Pero apareció alguien, Jesús. Y por un lado iba la muerte, porque iban en un velorio. Y por el otro lado venía la vida. Y la vida se chocó con el cuerpo. Y en la ley de Moisés estaba prohibido que se tocaran los muertos. Si alguien tocaba un muerto, ceremonialmente quedaba inmundo, por ende, o por esta razón. En los sepulcros, los sepulcros se pintaban. Se pintaban, ¿para qué? Para que las personas en la noche vieran que lo que había era un sepulcro y no lo pisaran, porque de pisarlo, ceremonialmente quedaban inmundos. Pero Jesús vuelve a tocar el féretro. Quiero que le preste atención a estas cosas, porque ya vamos por la tercera. Punto número 1, Jesús toca a un leproso. No podía. Ceremonialmente quedaba inmundo. Pero curiosamente la gente tuvo que quedarse callada, porque aquel que estaba leproso fue limpio. Punto número 2, Jesús es tocado por una mujer con un flujo de sangre. Ceremonialmente debía quedar inmundo, pero resulta ser que a la mujer se le paró el flujo de sangre. Punto número 3, no se podían tocar los muertos, no se podían tocar los féretros, pero Jesús pone la mano en el féretro. ¿Y qué es lo que ocurre? Que aquel que estaba muerto se levanta. Jesús tiene poder sobre el pecado y sobre la muerte. Lo que a nosotros nos contamina hoy y nos conduce a la muerte, Cristo puede quitarlo. Y no dentro de 2 años, no dentro de 3 horas, al instante. Al instante. Y nos damos cuenta que a pesar de todo, que a pesar de lo que vivieron estas personas, le creyeron a Dios. Usted conoce la historia de Naamán, el general asirio, ¿cierto? Que era leproso y que el profeta le dijo que tenía que ir al Jordán a zambullirse 7 veces. Y cuando se zambulló 7 veces, la lepra le fue quitada. Pero no fue el río Jordán. No fue el río Jordán. No fueron las 7 veces. Fue el haberle creído a la palabra del profeta, que era la misma palabra de Dios. Aquí, para poder ser limpio, hay que creer a la palabra de Dios. Hay que entrar en la presencia de Dios. Hay que tocar el borde del manto de Jesús y creer y tener plena convicción de lo que Dios puede hacer. Porque lo que no pudieron hacer los otros médicos, lo que no pudieron hacer los curanderos, lo que no hizo el psicólogo, lo que no hizo el psiquiatra, lo que no hizo el brujo, viene Cristo y al instante al que cree, se lo hace. El problema aquí es nuestra falta de fe. Nuestra falta de fe. Porque reitero, la lepra era simbolismo del pecado. Y hoy en día la lepra simboliza el pecado. Y nos damos cuenta que el pecado desfigura la vida del hombre por completo. Y además de eso, el pecado tiene consecuencias nefastas. Y nos aísla de la presencia de Dios. Recordemos que los leprosos, cuando padecían de lepra, no podían vivir en la sociedad, ¿cierto? Tenían que aislarse. Los leprosos tenían sus propias ciudades para ellos, para los leprosos. La lepra representa el pecado y la lepra nos aísla del pueblo de Dios, porque el pecado nos aleja de Dios. Bajo ninguna circunstancia tú puedes creer que puedes vivir una vida pecaminosa y a la misma vez estar en la presencia de Dios. Bajo ningún concepto, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano, por causa de la lepra de su pecado, no tiene ninguna oportunidad de salvarse. Y solo Cristo puede limpiarte. Pero una pregunta: primero, ¿quieres ser limpio? Y segundo, ¿crees que puedes ser limpio? Porque hay muchos que se alejan de la limpieza que Dios puede darles a su corazón. Un leproso vino y se postró diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. Tal vez para las personas, el estar contigo o con una persona que ha sido pecaminosa o que ha actuado mal en esta vida puede ser asqueante y vergonzoso, pero para Jesús no. Jesús se sentó con los borrachos, con las prostitutas, pero no se sentó para beber ni para nada por el estilo, sino para limpiarnos, para liberarnos, para desatar las cadenas, para decirles que Él podía transformar sus vidas.
Y eso que nosotros entendemos hoy debe quedar arraigado en nuestro corazón, entendiendo que aquel hombre leproso estaba lleno de llagas, su carne estaba carcomida, tenía un gran vacío, tenía una soledad, tenía desesperación, pero llegó la mano de Dios a cambiar la vida de este leproso. El pecado o la lepra que representa el pecado te aleja de Dios, pero hoy la mano de Dios puede cambiar todo eso. Pero yo no sé si hoy, no voy a predicar mucho más, porque esto es más largo, pero yo no sé si hoy de todo corazón puede usted hablar con Jesús y decirle, si tú quieres puedes limpiar. Y yo creo lo que puedes hacer. Si tú quieres puedes limpiarme. Porque déjeme decirle, hermano, que esto no es opcional, la limpieza de la lepra. La lepra te mata, el pecado te mata. Y déjeme decirle que lo excluye del reino de Dios. Necesitamos un toque de Dios. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Maldicientes qué es? Maldiciente es aquel que maldice a su prójimo. Y maldecir al prójimo. Eso quiere y denota lo que hay en el corazón. Sí, o sea, de hecho, el Mateo nos enseña que aquel que llama a su hermano fatuo queda condenado al infierno. ¿Por qué? Cuando yo trato a alguien con severidad y le digo, lárguese de aquí infeliz, estoy denotando por mi boca lo que hay en mi corazón. Ningún cristiano, y eso es importante que me hayan hecho tanto, ningún cristiano bajo su concepto va a humillar a nadie. Porque si de nosotros esperamos, usted se imagina el pastor y ustedes dicen, es que es el pastor. No, eso no se trata de una posición, eso se trata de ser hijos de Dios. Si usted coge a una persona y usted le dice, lárguese de aquí, miserable, usted está con su boca declarando lo que hay en su corazón. El que aborrece a su prójimo, dice la Escritura, el que aborrece a su prójimo es homicida. Y ustedes saben, hermanos, que ningún homicida tiene parte en el reino de Dios. O sea, si una persona te ha hecho algo y tú sientes odio hacia esa persona y no quieres... Estás expuesta al lago de fuego, esa es la realidad. Necesitas que Jesús cambie tu corazón. Porque Jesús es nuestro mayor ejemplo. Y la Biblia dice que a él lo aborrecieron, lo maltrataron. Y de hecho Jesús dijo, si al padre de familia llamaron Belzebú, es un demonio de alto rango, a Jesús lo llamaron Belzebú. Jesús dice, ¿qué no harán con los de su casa? ¿Cierto? Y por eso Jesús se extiende y dice, si alguno te golpea una mejilla, pon la otra. No necesariamente hacía referencia a que literalmente tú pongas la otra mejilla, sino que no pagues con la misma moneda. Si a mí me humillaron, si a mí me maltrataron, si a mí me insultaron, yo no me voy a alzar en insultos, yo no me voy a alzar en maltratos, yo no me voy a alzar en difamación. Y le voy a explicar cuál es la razón. Así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo, porque ninguno de los presentes, ni yo ni nadie, merecía perdón de Dios. Tú no, ni yo, ni nadie. Lo único que merecemos nosotros es la condenación, que Dios nos cogiera y nos hiciera añicos. Sin embargo, mereciendo la muerte, Jesús vino y nos tocó y nos limpió la lepra. De la misma razón por la cual, aún no mereciendo, Dios nos limpió, nos sanó, nos purificó y nos perdonó. Por esa misma razón, nosotros debemos perdonar a nuestro prójimo, que es igual de pecador que nosotros. Si el santo, puro y perfecto y sublime nos perdonó a nosotros siendo unos infelices pecadores, ¿cómo nosotros vamos a tratar mal a nuestro prójimo cuando es igual de pecador a nosotros? Si delante de Dios estamos condenados y aún Dios, teniendo el poder de condenarnos, nos da la mano, nos limpia, nos purifica y nosotros vamos eso. Y para eso hay una parábola muy interesante y es la de el rey que tenía a un siervo que le debía mucho dinero. No sé si la han oído. Que este siervo le debía mucho dinero al rey, que era un dinero que no se podía pagar. El rey representa a Dios, el siervo nos representa a nosotros. Y resulta ser que cuando él fue donde el rey le cobró, me tienes que pagar, pero la deuda era imposible de pagar y además siempre iba creciendo, no podía ni tenía forma de pagarla. Y dice la Biblia que cuando se humilla este siervo y le ruega al rey, el rey se compadeció. ¿Y sabe qué es lo que hace? Le perdona una deuda impagable que lo condenaba a ser un siervo para siempre y a la cárcel. Pero resulta ser que este siervo que acaba de ser perdonado sale del palacio del rey y se encuentra con su prójimo que le debía 100 denarios, una deuda que se pagaba 2 veces. No, me deben 500, me deben 1000, me deben 1200. Eso se puede pagar o eso es impagable. Eso se puede pagar. No te deben millones,
y lo has sometido hasta que te pagará. Pues ahora tú me vas a pagar a mí todo lo que me debes. Si no perdonamos a nuestros prójimos, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará. Ahí se resume esa parábola de Jesús. Ahora que finalice, entonces vamos entendiendo que la limpieza de la lepra purifica. ¿Me explica? ¿Me explico? Y cuando ya ves a una persona leprosa y tú has sentido el dolor y la tristeza de la lepra, no la tratas de la misma forma y de la misma manera. Por lo tanto, el ser limpios no es algo opcional. Quien no es limpio por Jesús y no es tocado por Jesús, está perdido. Pero ¿cuántos de nosotros podemos ponernos en pie, por favor? Cerrar nuestros ojos quienes queramos y decirle: Señor, quiero que me limpies. Usted sabe la relación que usted tiene con Dios. Usted sabe lo que ha hecho. Usted sabe si no ha perdonado, si tiene por ahí una rencilla, un dolor, una rabia, una tristeza, si hay un pecado oculto. Usted sabe y usted no puede ocultar. La lepra, de pronto usted se puede poner una chaqueta, hablo metafóricamente, y puede cubrirla delante de las personas y la gente puede creer que usted esté limpio. Así como la mujer que tenía flujo de sangre, nadie se imaginaba que ella padecía de eso, si no, no hubieran permitido que ella estuviera allí. Puedes esconder tu pecado todo lo que tú quieras. Puedes fingir, puedes mentir, pero delante de Dios no vas a poder seguir escondiendo tu pecado. ¿Qué tal si te desprendes más bien de eso y le dices hoy: Señor, quiero que me limpies, deseo que me limpies, límpiame por favor, que necesito, Señor, porque yo no quiero perderme, porque yo no quiero que esta lepra que simboliza el pecado acabe con mi vida, porque estoy harto de estar aislado, no estoy cerca de ti, no siento tu presencia. ¿Por qué no siento tu presencia? Porque estoy lleno de lepra, porque estoy lejos. Pero yo quiero sentir tu presencia, yo quiero ser limpio, yo quiero que tú toques mi corazón, yo quiero que tú toques mi vida, yo quiero que tú me limpies, y yo sé que tú quieres limpiarme. Y si tú pones tu mano en mí hoy, aquello que es imposible para mí, aquello que no puede ser entendido ni siquiera por los que están a mi alrededor, hoy tú puedes hacer un milagro en mi vida. Límpiame, Señor. Dile: Señor, límpiame, Señor. Eleve su voz y dígale: Señor, límpiame. Señor, límpiame. Límpiame, Señor, límpiame. Te necesito, Señor. He intentado de tantas formas, lo he intentado de muchas maneras, lo he hecho con mis propias fuerzas, lo he buscado, pero no ha podido ser. Si tú no haces un milagro, y creo que puedes hacerlo, creo que puedes hacerlo. Creo que hoy puedes hacer un milagro en mi vida, porque estoy harto de mi vida, estoy cansado de mi pecado y no quiero perderme, no quiero que mi alma se pierda, porque sé que solamente tú, Jesús, eres el camino, eres la verdad, eres la vida. No hay otra alternativa. Estás perdido si no estás con Cristo. No hay otra alternativa. Este mundo te ha devorado con su pecado y su maldad, y tu corazón está perdido y necesitas encontrar el camino. Y el camino te lo presento, y el camino es Jesús. Jesús puede limpiarte. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, Dios Santísimo, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias, mi Dios, por tu obra grandiosa. Te doy gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Y te ruego que tu palabra quede arraigada, Señor, en nuestro corazón. Haz un milagro, Señor. Que tu presencia invada nuestro ser, Padre Celestial. Haz un milagro en todo lo que de tu reino y justicia. Te lo ruego, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. La paz de Cristo sea con todos. Os quiero mucho.